enero de 1976. Ujú. Imagina que tienes sobre la mesa un fajo enorme de folios mecanografiados. Y el título en la portada es Del diario de los Wills. Madre mía. Y para rematar, el protagonista se apellida Starkiller. Sí, suena a relato de ciencia ficción de serie B total. De esos que van directos a un cajón a coger polvo. Pues resulta que esos folios polvorientos son los cimientos exactos del mayor fenómeno cultural del siglo XX. Totalmente. Hoy, en nuestra inmersión profunda, nos adentramos en el cuarto borrador revisado del guión de lo que acabaría siendo el episodio 4 de esa saga galáctica que todos conocemos, el firmado por un tal George Lucas. Eso es. Y, a ver, la misión de esta inmersión profunda de hoy no es volver a contar la historia que medio planeta se sabe de memoria, ¿eh? Claro, eso no tendría mucha gracia. Exacto. El objetivo aquí es diseccionar un poco la ingeniería inversa de este texto. Queremos entender cómo demonios se construye un universo narrativo a esta escala inmensa, pero usando solo tinta y papel. Porque, claro, esto es mucho antes de la magia visual, de los efectos especiales. Justo. Antes de las maquetas, de los ordenadores y, sobre todo, antes de que la música épica hiciera el trabajo pesado de emocionar al espectador. Y eso es súper importante porque quienes nos escuchan ahora mismo seguramente ya tienen esa inmensa fanfarria sonando en la cabeza. Es inevitable. Sí, la trompeta esa inicial. Sí, Pero el ejercicio que proponemos hoy es silenciar esa música. Imaginar la lectura de estas páginas en absoluto silencio, sentados en una oficina en el 76. ujú, Vamos a levantar el capó, digamos, y ver los planos arquitectónicos de la historia para descubrir la mecánica pura del relato. me parece un enfoque fantástico. Y para empezar, bueno, hablemos de arranques. Uf, el arranque es mítico. Esa frase de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Y de repente, ¡pam! Te lanza directo a la acción. Tal cual. Un mar de estrellas inmenso y un texto deslizándose. Pero lo fascinante aquí, lo que de verdad llama la atención en la página física, es que el escritor no pierde un solo párrafo en explicarnos el contexto político. Nada de nada, cero burocracia. Exacto. No te cuenta cómo funciona el Senado Galáctico ni te habla de impuestos comerciales aburridos. Pasa directamente a un contraste visual que es loquísimo. Describe una navecita rebelde enana que va huyendo desesperada Sí, de un destructor estelar imperial gigantesco que literalmente ocupa toda la imaginación del lector. es que esa es la clave fundacional de este guión. La economía narrativa llevada al extremo más absoluto. Es la máxima de mostrar, no contar, ¿verdad? Sí, pero llevada a sus últimas consecuencias. Para establecer la opresión tiránica de los malos, el texto no necesita discursos largos. Nos presenta al villano principal, descrito de forma imponente como un señor oscuro de más de 2 metros de altura. Que ya impone lo suyo solo de leerlo. Claro. E inmediatamente el guión detalla el sonido espantoso de huesos rompiéndose. Sí, O sea, lo oyes crujir en la página mientras este villano asfixia a un prisionero con sus propias manos para sacarle información sobre unos planos robados. es que fíjate en la violencia tan cruda de esa imagen. La dictadura ahí se hace física, se hace táctil. El guión dice que tira el cadáver contra la pared como si fuera un trapo inútil. Es brutal. Y luego, en la otra cara de la moneda, tienes a la princesa metiendo apresuradamente esos planos en un pequeño droide antes de que la aturdan. Ujú. Pero a ver, mi sensación, leyendo esto, poniéndome en el papel de alguien del 76, es que nos lanzan a la cara en mitad de una persecución de coches a 200 por hora. Totalmente. Por una autopista, sin decirnos ni quién conduce ni por qué huyen. Y yo pregunto, ¿no es jugársela muchísimo? Pues... Empezar una historia así de sopetón, corres el riesgo evidente de que el lector cierre el guión en la página 3 por pura y dura confusión. A ver, sería un riesgo enorme, sí, si los arquetipos subyacentes no estuvieran tan sumamente afinados. Vale, Funciona de maravilla porque este conflicto apela directamente a nuestro cerebro reptiliano. instinto puro. Eso es la supervivencia básica contra una fuerza gigante que te quiere aplastar. El lector no necesita saber los nombres complejos de los planetas todavía. Ni de los sistemas estelares. Nada de eso. Entiende instintivamente la dinámica de poder a través del pánico absoluto de los soldados. El miedo que está transcrito en esa página es muy contagioso. Claro, o sea, el cerebro procesa el concepto de gigante aplasta pequeño en milisegundos y ya tienes la empatía ganada. Exactamente. Y, por cierto, hablando de detalles curiosos en medio de todo este caos inicial, el texto describe al droide de protocolo, el que va tropezando por los pasillos quejándose todo el rato, con un diseño metálico estilo Art Deco. Sí, es un apunte buenísimo. Me resulta fascinante esa mezcla en el papel. Un robot súper avanzado del futuro, pero con una estética de los años 20.
Le da un toque casi de reliquia antigua, ¿no crees? Totalmente. Es algo civilizado, casi elegante, que choca frontalmente con la frialdad militar y utilitaria de todo el entorno imperial que le rodea. Es un contraste visual súper potente. Y fíjate, esa brutalidad a escala cósmica del inicio plantea enseguida un problema narrativo bastante formidable. A ver, Has empezado a 200 por hora, como decías tú. Tienes la atención del lector atrapada por completo, el pulso acelerado. sí. Pero es físicamente imposible mantener ese nivel de estrés y destrucción planetaria durante 120 páginas sin anestesiar a la audiencia. Claro, te saturas. Exacto. Entonces, ¿cómo logras que al público le importe de verdad esta guerra galáctica a un nivel íntimo y psicológico? Pues apagando el ruido y encerrándonos de golpe en el desierto. Ahí está. Me encanta este recurso. Pasamos de esa tecnología imperial impecable, tan gris y tan perfecta, a la chatarra pura y dura del planeta desértico. El contraste es brutal. El guión aterriza literalmente en el polvo. Vemos a esas criaturas pequeñitas, los chatarreros, que capturan a los droides, y el texto se molesta en especificar un detalle asqueroso. ¿El olor? Sí, dice que estas criaturas encapuchadas huelen tan mal que atraen enjambres de insectos a su alrededor. Es que te lo imaginas perfectamente. Todo se vuelve de repente sudoroso, sucio, tremendamente mundano. Y ahí, en medio de la nada más absoluta, entra nuestro joven protagonista, un chaval con una, y cito, sonrisa de premio, Sí, sí. arreglando un triste vaporizador de humedad bajo el calor asfixiante de 2 soles gemelos. Si conectamos esto con el panorama general de la teoría narrativa, esto es la construcción perfecta de lo que llamamos el mundo ordinario en el viaje del héroe. Ujú. La estructura clásica de estas historias necesita imperiosamente anclar al protagonista en la monotonía, en la rutina más pesada antes de empujarlo al abismo. Claro, tiene que aburrirse primero. Exacto. Y ese holograma titilante de 12 pulgadas de la princesa, el que salta inesperadamente del droide en ese garaje mal iluminado, Sí. esa es la llamada a la aventura clásica. Representa la anomalía pura que rompe la prisión de su rutina de granjero. Con esa frase magnética de «Ayúdame, eres mi única esperanza». Es un gancho perfecto. Lo es, pero aquí quiero abrir un pequeño debate sobre las intenciones del guión. Venga. Poniéndome en la piel del productor que leyó esto en el 76. O sea, ¿es el protagonista en estas primeras páginas simplemente una hoja en blanco? ¿En qué sentido? En el sentido de ser un maniquí vacío, una excusa para que el adolescente promedio que lee o ve la historia se proyecte en él sin ningún esfuerzo. Porque a ratos parece que no tiene iniciativa propia, que solo reacciona a las desgracias que le caen encima una tras otra. A ver, es una lectura muy habitual, te lo concedo. Ya. Pero un análisis detallado del texto demuestra lo contrario. El escritor se cuida muchísimo de dotar a este chico de una frustración psicológica muy específica antes de que empiece la acción de verdad. ¿Tú crees? Sí, sí. Hay una escena, fíjate, donde se encuentra con un amigo suyo que ya se ha ido del planeta, que lleva ropa elegante de ciudad. Ah, la escena de la estación, sí. Ahí, el guión subraya la envidia latente y el estancamiento vital del chaval. Él tiene ansias reales de largarse a la academia, de volar entre las estrellas. No es un participante pasivo en absoluto. Entiendo. Es una auténtica olla a presión de ambición juvenil contenida, que solo está esperando una triste excusa para estallar. Vale. Te compro la metáfora de la olla a presión. Me cuadra. Y esa olla explota, trágicamente, cuando vuelve corriendo a casa y encuentra a sus tíos asesinados. Ese es el momento clave. Los restos humeantes de la granja bajo el sol. Y aquí el guión tiene una línea de descripción que me parece antológica. Especifica explícitamente que, al ver los cadáveres, el odio reemplaza al miedo en su mirada. Qué buena línea. Y que una nueva determinación se apodera de él. O sea, no es solo tristeza por el luto o llorar a su familia. Es el punto de no retorno absoluto en su psicología. Es que es el momento exacto donde cruza el umbral. Narrativamente piénsalo. Si su familia hubiera seguido viva, o si la granja estuviera intacta, siempre tendría la excusa reconfortante de volver a casa. Claro, si la cosa se pone fea en el espacio, se vuelve a su cuarto. Exacto. Al reducir su mundo y sus ataduras familiares a cenizas literales, el guión le corta todas las vías de escape emocionales. Ya no hay red de seguridad. Ninguna. Y a nivel estructural, es una maniobra brillante porque canaliza toda esa ambición frustrada de la que hablábamos hacia una misión épica y, sobre todo, profundamente personal.
Y como ya no hay vuelta atrás posible, pues el relato nos mete de lleno en los bajos fondos para buscar un billete de salida de ese planeta miserable. Al inframundo. Sí, llegan al puerto espacial, a esa mítica colmena de escoria y villanía. Y aquí, madre mía, el tono del guión pega un volantazo tremendo. Un cambio de marcha total. Tenemos primero al viejo mentor haciendo ese truco mental a los soldados de asalto de «estos no son los droides que buscáis». Una exhibición súper elegante de poder místico, ¿no? Casi religioso. Sí. Y acto seguido, en la página siguiente, nos sumergen en la demencia absoluta de la cantina. Es que la descripción de la cantina en estas páginas es una auténtica sobrecarga sensorial. Está meticulosamente diseñada para agobiar. Sí, sí. El guión detalla un ambiente denso por el humo, repleto de criaturas de 1000 ojos, viscosas, con escamas, peludas y llenas de tentáculos. Menudo antro. Y todo esto aderezado con una banda alienígena tocando música de, cito, Big Band. Es loquísimo. La intención de Lucas al escribir esto no es solo mostrar extraterrestres raros porque sí, es hacer que el lector, y por extensión el protagonista que está entrando ahí, se sienta completamente desubicado, minúsculo y muy vulnerable. Y en medio de este circo espacial, en esta taberna peligrosísima, aparece nuestro contrabandista favorito, el piloto mercenario. Han. El texto lo define impecablemente como simple, sentimental y arrogante, sentado ahí en la penumbra con su inmenso copiloto peludo. Una gran entrada. Pero lo que define realmente a este personaje no es su chulería verbal, es la acción, en el encuentro con ese alienígena verde del hocico corto que le viene a cobrar una deuda. El famoso cara a cara. El guión del 76 no deja espacio a dudas sobre quién disparó primero, ¿eh? ¿Ah? El eterno debate. En el papel está claro. Clarísimo. Mientras hablan tranquilamente, el contrabandista saca su arma humeante por debajo de la mesa, lo fríe sin pestañear y para rematar tira unas monedas al camarero para compensar el desastre al salir. Pragmatismo puro. Y de postre nos presenta su nave, que cuando el chico la ve por primera vez, básicamente piensa que es una tartana. Dice literalmente qué pedazo de chatarra. Es que ese instante del disparo bajo la mesa es oro puro a nivel de escritura de personajes. Lucas utiliza una acción furtiva, una acción letal, para establecer el carácter de antihéroe de este piloto de forma instantánea y muy visceral. Sí, te dice todo lo que necesitas saber de él en un segundo. Representa el pragmatismo en estado puro. Su filosofía es, él sobrevive primero y hace preguntas después. Total. Y esto choca frontalmente como si fuera un tren de mercancías con la elevada filosofía espiritual del viejo mentor. Es que, claro, parémonos a pensarlo un segundo. Sobre el papel, juntar a un monje mágico y venerable, que te habla de destinos cósmicos interconectados, con un contrabandista espacial, cínico, pesetero y de gatillo fácil, ¿Suena fatal? suena receta segura para el desastre narrativo. Es una mezcla de tonos tan diametralmente opuestos que parece imposible de equilibrar sin que quede ridículo. Ya. ¿Por qué el lector de guión no se echa a reír con esta mezcla? ¿Cómo evita el escritor que la historia se convierta en una parodia ininteligible de sí misma? Pues se sostiene de pie precisamente porque el cinismo descarado del contrabandista actúa como los cimientos que sujetan toda la mística del monje. Ah, vale. Funciona como un ancla de realidad fundamental. Imagínate si todos los personajes en esta historia se pusieran a hablar con reverencia solemne sobre ese campo de energía místico o la voluntad del universo. Sería insoportable. El entorno se sentiría increíblemente pomposo, acartonado y alienante para el público. Necesitas a alguien que ponga los pies en la tierra. O sea que el piloto escéptico es básicamente el espectador colado dentro de la propia obra, ¿no? Exactamente. Cuando él se burla de la religión antigua y dice que prefiere un buen blaster a su lado, está articulando exactamente lo que el lector cínico del mundo real está pensando al leer sobre poderes mágicos en el espacio. Es una jugada inteligentísima. Utiliza la fricción y el conflicto constante entre los propios personajes para inyectarle verosimilitud a la magia del universo. Y vaya si hay fricción. Y esa fricción se va a poner a prueba de inmediato, porque la huida a trompicones del desierto no los lleva a un refugio precisamente. Los lleva directos a la barriga de la bestia. De cabeza a la boca del lobo. La nave sale del hiperespacio y en lugar de un planeta pacífico, se estrellan visualmente contra la inmensidad de la estación espacial enemiga. Esa luna artificial gigante. Sí, la famosa estación de combate. Son capturados por un rayo tractor y en cuestión de una sola página, la gran aventura espacial de mundo abierto se transforma en un thriller claustrofóbico, casi carcelario.
Menudo marrón en el que se meten. Ya te digo, y la geografía que detalla el guión en esta parte es totalmente agobiante. Los pasillos ciegos, las luces fluorescentes constantes, el acero frío por todas partes. Sí, todo muy industrial y sin vida. El texto se detiene a enfatizar el enorme puerto de atraque de 1 kilómetro de alto y está diseñado expresamente para que los héroes parezcan hormigas atrapadas en una caja de zapatos gigante. Literalmente. Y ahí los tienes corriendo de un lado a otro, disfrazados de soldados de asalto, intercambiando disparos láser por los pasillos y desembocando en esa pesadilla absoluta que es la escena del compactador de basura. Es que esa escena del compactador es el contrapunto táctil perfecto para todo lo anterior. Con la criatura ahí metida. Sí, al copiloto peludo aullando de puro pánico, intentando frenar muros hidráulicos gigantes con las patas y a la princesa hundiéndose en aguas llenas de desperdicios. Genera una tensión física y sofocante que obliga al lector a contener la respiración. Es un caos ensordecedor en la página, con el joven héroe gritando desesperado por el comunicador al droide dorado para que detenga las máquinas de una vez. Un estrés tremendo. Pero fíjate en cómo juega el escritor con nosotros en este punto, porque mientras los jóvenes están inmersos en este ruido frenético de supervivencia, el guión corta repentinamente hacia el clímax emocional y silencioso de la infiltración. El duelo. El duelo cara a cara entre el señor oscuro y el viejo mentor. Dos veteranos moviéndose con una cadencia pesada, clásica, evaluando cada postura con espadas de luz. Es un momento súper solemne. Y es ahí donde el mentor suelta una de las mejores frases de todo el guión. Le dice: «No puedes ganar. Si me derribas, me haré más poderoso de lo que puedas imaginar». Uf, los pelos de punta. Una línea de diálogo que encapsula a la perfección el tema central de la trascendencia espiritual. Totalmente. Y el guión es muy explícito al describir que justo antes del golpe letal, el viejo maestro mira al joven a lo lejos y de forma 100% deliberada levanta su espada cediendo su guardia. No se defiende. No, el guión describe una mirada de total serenidad en su cara. Es un sacrificio consciente y absoluto. No es una derrota marcial. Él elige irse. Y la locura de esa escena, leyendo las hojas, es la descripción física que hace Lucas de la propia muerte. Sí. La hoja de luz roja atraviesa el mentor, pero no hay sangre, no hay un cuerpo mutilado cayendo al suelo. Nada. Simplemente la túnica marrón y vacía cae al suelo, como si el hombre se hubiera evaporado en el aire. El propio villano se queda hurgando la tela con la bota, completamente desconcertado. Es que no se lo explica. Pero, a ver, llevándolo al terreno puramente de la mecánica de guión, poniéndome yo mis gafas de analista. Es como si estás orquestando el guión de un atraco a un banco de máxima seguridad. Vale, te sigo. Todo es tensión al límite, alarmas sonando, y de repente metes en la banda de atracadores a un mago todopoderoso que puede abrir la cámara acorazada con la mente y desviar las balas de la policía. Ya, claro. Te acabas de cargar todo el suspense de la película. O sea, el mentor tenía que morir obligatoriamente en ese pasillo. No, si este hombre milagroso sigue en la nave con ellos, los novatos nunca se van a enfrentar al peligro real. Desde luego, es una necesidad estructural. Narrativamente, mantener a un mentor todopoderoso es un callejón sin salida enorme para cualquier escritor. Claro, te estropea la trama. Porque actúa como una red de seguridad eterna que anula todo el riesgo. Piénsalo, si el viejo maestro sigue respirando, el chico nunca, jamás, tendrá la necesidad imperiosa de aprender a usar ese poder místico de manera autónoma. Ante cualquier crisis, miraría a su maestro buscando que él apague el incendio. Exactamente. Diría, oye, resuélveme esto. Al eliminar físicamente al mentor, Lucas crea de un plumazo un vacío de poder y de vulnerabilidad enorme. Empuja toda la enorme responsabilidad de salvar la galaxia sobre los hombros inexpertos de un chico de pueblo y de un contrabandista bastante egoísta. Y vaya si los empuja. Los lanza literalmente en caída libre hacia el asalto final. Consiguen escapar de la estación por los pelos, tras un tiroteo tremendo, y llegan por fin a la base secreta rebelde. En la luna esa selvática. Sí, camuflada en un antiguo templo de piedra inmenso. Y es aquí donde la famosa pistola de Chekhov del relato... Ah, los planos. Eso es. Esos dichosos planos técnicos robados por la princesa en la mismísima página 1, por fin se convierten en la clave táctica fundamental. Todas las tramas que andaban desperdigadas convergen ahora como un embudo en una sola línea de acción súper vertiginosa. Y el ritmo en el papel ahí se acelera de manera drástica. No hay respiro. En la sala de guerra rebelde, el general a cargo expone un plan de ataque que, seamos sinceros, parece un suicidio colectivo.
Absolutamente. Consiste en colar un torpedo por un puerto de escape térmico minúsculo de apenas 2 metros de ancho, volando a toda velocidad por una trinchera plagada de cañones. Una locura. Uno de los pilotos veteranos expone la duda razonable de todos los presentes, diciendo que acertar en ese blanco es matemáticamente imposible, incluso usando el ordenador de navegación más puntero. Sí, dice que no se puede. Y aquí el guión rescata de forma brillantísima un detalle súper tonto del primer acto. ¿Lo de los bichos del desierto? Exacto. El joven protagonista interviene con toda esa chulería ingenua de pueblo que tiene y suelta que eso no es imposible en absoluto, porque él, en su aburrido planeta, se dedicaba a acertar a unas ratas del desierto desde su navecita por puro aburrimiento, y que los bichos no miden mucho más que esos 2 metros. Es un detalle genial. Me parece brillante cómo algo que en las primeras páginas parecía simple colorido local, una anécdota sin importancia para rellenar, se recicla de repente para justificar la habilidad letal del protagonista en el clímax absoluto de la historia. Sí, porque está planteado desde el inicio. No es un truco barato sacado de la manga en el último minuto por el guionista para salvar la papeleta. Está todo hilado, y con esa locura de premisa arranca la batalla espacial definitiva. Lucas describe la superficie de la estación como una inmensa ciudad iluminada de noche, pero surcada por fuego láser incesante de color verde y rojo. Una pesadilla visual. Y en este tramo final, el guión despliega una herramienta literaria y rítmica que es vital para que esto funcione en papel: el montaje paralelo continuo. Sí, el cross-cutting. Expliquemos bien a la audiencia cómo funciona esto en la página escrita, porque es exactamente lo que hace que te suden las manos al leer un texto que, al final, son solo letras negras sobre fondo blanco. Claro. A ver, el montaje paralelo consiste básicamente en saltar frenéticamente entre diferentes ubicaciones donde la acción está sucediendo de forma simultánea. Párrafo a párrafo, casi. Sí. El guión te arrastra, sin pedir permiso, de la angustia paralizante y silenciosa de la princesa que mira pantallas en la sala de mando. Que no puede hacer nada. Exacto. De ahí te lanza a la claustrofobia temblorosa de las cabinas de los pequeños cazas, donde los pilotos rebeldes van muriendo uno a uno envueltos en llamas. Y el ruido de la radio pitando. Y de ahí salta inmediatamente a la frialdad implacable y súper matemática del villano oscuro, acercándose por la retaguardia en su propia nave, cazándolos como a moscas. Uf. Fisiológicamente, este salto de escenario constante obliga al cerebro del lector a procesar múltiples situaciones de peligro extremo en apenas milisegundos, lo que dispara automáticamente el ritmo cardíaco y la adrenalina de quien lo lee. Te deja literalmente sin aire. Vemos caer bajo el fuego enemigo a todos los veteranos, el fracaso parece inminente y la tensión es insoportable. Y entonces el villano entra en la trinchera justo detrás de nuestro chico y pronuncia su mítica frase. La fuerza es intensa en este. El momento de la verdad. Y justo en el clímax absoluto, a un solo segundo del desastre total, cuando el joven tiene el blanco en la pantalla y está a punto de dejar que el algoritmo de la máquina dispare por él, escucha la voz incorpórea de su maestro. Que resuena en su cabeza. Usa tu poder místico, confía en mí. Y el chaval hace lo impensable. Extiende la mano al panel de mandos, pulsa un botón y desconecta el ordenador de puntería. Y ese gesto, fíjate, es el auténtico clímax temático de toda la obra, mucho más allá de la gran explosión que viene después. ¿Por qué lo dices? Porque durante las 120 páginas que llevamos leídas, el imperio ha representado la supremacía absoluta del frío cálculo, de la máquina y la burocracia aplastando al individuo. Todo mecánico y gris. Al apagar su ordenador en el momento de mayor estrés, el chico rechaza esa filosofía opresiva. Elige la intuición, elige la vulnerabilidad humana y elige esa misteriosa conexión espiritual por encima de la infalibilidad de la tecnología. Y lo hace en el milisegundo más crítico de su vida y de la galaxia. Es espectacular visto así. Pero espérate un momento, porque aquí quiero romper una lanza importante. A ver. Reconozco y aplaudo la iluminación espiritual del chico. De verdad, es el monje guerrero en formación y es precioso. Pero si el chico representa la fe ciega y el alma pura de la historia, el contrabandista es su corazón terrenal. Totalmente de acuerdo. A lo largo de todo el guión, este piloto es el típico pesetero que recalca una y otra vez que a él no le importa la revolución, que solo busca cobrar su gigantesca recompensa e irse a saldar sus deudas. Y se va, de hecho, con el dinero cargado. Exacto. Pero si él no aparece de la nada en ese preciso instante en la trinchera,
el villano hubiera pulverizado al chico por mucha fe mística y mucha concentración que éste tuviera. Así es. Su vieja nave entra en escena barriendo a los escoltas y lanzando la nave del malo a dar vueltas al vacío sin control. Yo te argumento aquí que sin el arco de redención humano del contrabandista, volviendo por pura lealtad a sus nuevos amigos, la victoria espiritual del creyente habría fracasado estrepitosamente en el fondo de esa trinchera de metal. Es que tienes toda la razón del mundo. Es una lectura súper certera de la mecánica profunda de este guión. Es que me da rabia que a veces se obvie esa parte. Claro. La genialidad de esta estructura mítica es que exige ineludiblemente que ambos personajes completen sus viajes individuales, que son muy complementarios, para que el triunfo colectivo sea posible. Se necesitan el uno al otro. El chico necesitaba aprender a confiar en algo inmenso, intangible y superior a su propio ego, apagando la máquina. Pero el contrabandista, que no confiaba en absolutamente nadie más que en sí mismo y en el dinero... Y en su copiloto Pelido. Bueno, sí. Él necesitaba urgentemente aprender a arriesgar su propia vida por una causa mayor, por otra persona, y no por un cheque al portador. Ambas debilidades existenciales se curan mutuamente en esa última pasada por la trinchera. Es que Estelita, con la estructura del guión, está cerrado con una precisión milimétrica. Es relojería pura. Y todo este esfuerzo coral inmenso culmina en la última escena, que es asombrosamente solemne en el texto. Sí, el cambio de tono es radical tras la explosión. Pasas del ruido ensordecedor al gran templo de piedra masiva en la selva, con cientos de soldados formados en filas prístinas de celebración. La princesa descrita en el texto maravillosamente como una visión en blanco, colocando las medallas al valor en los cuellos de los dos héroes. Hasta el droide pequeño y cilíndrico tiene su lugar de honor ahí, recién pulido y brillante. Sí, y todo esto se desarrolla sin una sola línea de diálogo en el guión. Cero. Solo un silencio reverencial inmenso, y todos los presentes inclinándose en profundo respeto ante estos héroes improbables. Fíjate, si condensamos todo lo que hemos extraído hoy de estos folios mecanografiados a máquina en enero del 76, la conclusión es, francamente, deslumbrante. Ya te digo. Este documento histórico es la prueba palpable de cómo se forja una mitología duradera en el yunque de la escritura pura y dura. ¿Con mucho sudor? Utilizando una economía extrema de palabras para sugerir una inmensidad galáctica que no cabía en un presupuesto, anclando lo fantástico en la suciedad táctil del mundo ordinario, con esos olores y esa chatarra. Sí. Y equilibrando la fricción constante entre el cinismo humano, muy real, y la fe mística, el heroísmo, la inevitabilidad del sacrificio del maestro, la superación, la lealtad de los amigos, todos estos elementos primarios ya estaban trenzados de forma impecable muchísimo antes de que se encendiera la primera cámara en el plató de rodaje. Y esto es un recordatorio fabuloso, y yo creo que muy necesario para quienes nos escuchan hoy al otro lado. Los grandes hitos culturales, estos íconos que logran trascender generaciones enteras y definir infancias, no nacen por una alineación cósmica casual, una mañana que alguien llega inspirado al rodaje. ¿Qué va, qué va? Son el sudor, la reescritura constante y las decisiones milimétricas frente a una página en blanco. Son el saber exactamente en qué párrafo apagar el ruido galáctico atronador y bajar la historia al polvo y al sudor de un desierto. Contemplar hoy estos planos arquitectónicos nos ayuda a valorar infinitamente más la catedral ya terminada que todos disfrutamos luego en la gran pantalla. Exactamente. Comprender este andamiaje narrativo, ver las vigas desnudas de la historia, como hemos hecho hoy, no arruina en absoluto la ilusión de la obra mágica. Para nada. Al contrario, revela y magnifica el inmenso esfuerzo humano y la inteligencia brutal necesarios para fabricar estos mitos modernos. Unos mitos que, reconozcámoslo, necesitamos muchísimo para dar sentido a nuestra propia realidad y a nuestros propios conflictos. Y para poner el broche final a esta inmersión profunda de hoy, nos gustaría dejar a nuestra audiencia con una pequeña reflexión que trasciende un poco las naves espaciales y la ficción literaria. Vamos a ello. En este guión fundacional que hemos desgranado, la supervivencia de todo el universo dependió de una decisión que es profundamente contraintuitiva: apagar de forma totalmente deliberada la tecnología de asistencia más avanzada, ese famoso ordenador de puntería en el que todos los pilotos profesionales confiaban a ciegas. Todo para permitir que la intuición y la humanidad pura y dura tomaran el mando absoluto en el momento clave. Entonces, la pregunta es, en nuestro día a día moderno, donde cada vez más algoritmos deciden silenciosamente qué contenido consumimos, ¿Cierto?
donde las pantallas dictan y aceleran nuestros ritmos de vida sin parar, y donde la automatización filtra nuestras opciones vitales. ¿Qué ordenador de puntería deberíamos tener la inmensa valentía de apagar en nuestras propias vidas para poder ver, por fin, con una claridad que sea real, instintiva y verdaderamente humana?